A ver, léeme el cantico de Moisés en la Reina Valera. Sí, sé que ya te lo leí 2 veces. No, hermano, A aquí ver, en a la... ver, a ver, a ver, hermanito, yo creo que ya está dando muchas vueltas aquí. Iba a dar otro texto, ¿sí? Estaba en Jeremías y se va a volver a regresar a lo que ya se explicó desde hace rato. Estamos dando vueltas, hermano. Vamos a avanzar. Ok, avanza, hermano, lo escucho. Dale, Ok, Frankie. usted iba Pero a no dar, me dio la definición de idolatría. no, por eso es lo que le iba a decir. Oh, Usted iba a dar Jeremías para darnos sí, esa definición. sí, Adelante con esa definición. ok, avancemos, gracias, hermano. Dice, versículo 3, Jeremías capítulo 10, versículo 3 en adelante, dice, es un palo cortado en un bosque, labrado con azuela por las manos de un maestro, y luego adornado con plata y oro. Sus ídolos son como un espantapájaros en un sandial, que no hablan y que tienen que ser transportados, pues no pueden andar, no les tengas miedo, que no pueden hacer ni el mal ni el bien. No hay como tú, Yahvé, tú eres grande y grande es tu nombre y poderoso. Adelante, hermanos. Así es como yo entiendo que es un ídolo. Wow, está tremendo. Bueno, para empezar, primeramente hay que identificar primeramente qué es un ídolo. Un ídolo, un dios falso, ¿sí? Que es lo que adoraban el pueblo de Egipto, y el Señor por eso cuando los rescata del pueblo de Egipto, ¿sí? Les dice claramente, ustedes cuando entren a esos pueblos paganos no vayan a abrazarse con esos dioses, ¿sí? Obviamente la idolatría de aquellos tiempos era representada por esculturas, animales, bueyes, etcétera, palomas, lo que fuera, ¿sí? Entonces, por eso el Señor en Éxodo capítulo 20 les dice claramente, yo soy su Dios, el que los ha rescatado de la tierra de Egipto. ¿Ok? Entonces, Isaías 44, ya que tocó Isaías 44, en el verso 17 nos habla claramente de lo que es un ídolo y lo que es la adoración. Pero creo que eso no se leyó. Pero vamos a ver. Isaías capítulo 44. Vamos a Isaías 44. Me encanta Isaías 44. Verso del 17 en adelante. Isaías 44. Isaías 44, verso 17 en adelante. Vamos a ver, porque aquí nos hace una narración de que, bueno, una persona derrumba un árbol, una parte del árbol, la utiliza para asar carne, la otra parte la utiliza para calentarse del frío, ¿sí? Pero hay otra parte también interesante. Y con los demás, dice, y con lo demás tiene unos dioses, su ídolo, pero vamos desde el 15. El 13, el escultor alto toma la medida, crea el diseño con el lápiz, trabaja con el lápiz, diseña la composición de puntos y la figura varonil y la belleza humana para que habite en un templo. Entonces, ahí empieza a decir, verso 15, los sirven para que con ellos se haga fuego, les echan y les echa mano para calentarse, la luz del motor para cocinar. Tienen algunos dioses a quien adora un ídolo ante el cual inclinarse. Entonces, aquí nos empieza a decir, con una parte hace la carne a las brasas y come el asado hasta que se lo comía todo. También se calienta y dice, me he sido cálido el contemplar la claridad. Y el verso 17 dice, y con lo demás, o sea, el restante del tronco, dice, y con lo demás se hace su Dios. Ojo, no su imagen, se hace su Dios, Su su ídolo. ídolo. Dice dos cosas, su Dios, su ídolo, al cual se inclina, le adora y le suplica diciendo, sálvame, pues tú eres mi Dios. La palabra original que se utiliza aquí es la palabra shahaj. La palabra shahaj en hebreo significa adoración o sumisión total de alma y voluntad hacia una persona, una deidad. ¿Ok? No es únicamente el inclinarse, como lo dice el protestantismo, porque si a esas vamos, podemos citar Éxodo capítulo 18, verso 7, donde el mismo Moisés se inclina o se postra delante de su suegro, se levanta, lo besa y todavía lo invita a entrar a su casa. Podemos citar también Génesis capítulo 18, verso del 1 al 2, donde Lot se postra delante de dos ángeles y no comete adoración. Entonces, la postración por sí misma
no es un signo de adoración, mi querido amigo. La imagen por sí sola no es un signo de adoración. ¿Por qué? Porque te voy a citar Génesis capítulo 2, verso 7. El Señor mismo es el primero en hacerse un muñeco inanimado de barro. ¿Es idólatra Dios por hacerse una imagen a su imagen? ¿Una escultura hecha a su imagen y semejanza? No, eso es una imagen. Hay una diferencia entre Selem, Pesel y Pituach. Si no conoces la diferencia entre estas tres, estás perdido. Porque todo lo que vas a leer en el Antiguo Testamento acerca de un ídolo, tú lo vas a representar con una imagen cualquiera, como la que tengo aquí o la que tengo de este lado, que es un crucifijo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor manda hacer una imagen de una serpiente en Números capítulo 21. Esa imagen era una imagen representativa que representaba al Mesías en la cruz. Lo podemos citar con Juan capítulo 3, verso 14 y 15, ¿sí? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo en aquel crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ahí te vas a dar de topes, mi querido amigo, cuando encuentres que esa imagen representaba al Mesías. El arca de la nueva alianza, la imagen que Dios mandó hacer con imágenes de querubines, cosas que están arriba en el cielo. Te vas a dar cuenta que es una imagen representativa de la Virgen María, ya que estamos hablando de la Virgen María, te vas a dar cuenta que es una imagen representativa de la Virgen María según Hebreos capítulo 9, verso 4. Esa imagen tenía, o esa arca de la alianza, tenía símbolos, que era la jarra con el maná, la vara de Aarón y también las tablas de la ley. Y todas y cada una de esas imágenes representaba a Cristo Jesús. Las tablas de la ley, por último, era la ley de Dios hecha escritura. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice que por mucho tiempo Dios habló a su pueblo de muchas maneras, de muchas formas, ¿sí? En columna de humo, columna de fuego, por la zarza ardiendo, la nube de fuego, ¿sí? De mil maneras Dios les habló a sus profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, dice Hebreos, nos ha hablado a través de su Hijo. Juan capítulo 1 dice que el verbo estaba en el cielo, estaba con el Padre y era Dios. Ese verbo se hace carne y ahora se presenta ante nosotros. Hebreos capítulo 1 dice que ahora Dios nos habla a través de su Hijo. Esas tablas de la ley que representaban la ley de Dios hecha escritura en el Antiguo Testamento, ahora es la ley de Dios hecha carne, para nosotros Jesucristo. Segunda, la vara de Aarón que ya había florecido. Recordemos que el libro del Génesis, cuando Dios rescata al pueblo de Israel, ¿sí? La vara de Aarón fue con la que se hicieron prodigios, milagros y muchas cosas, ¿no? Se convirtió el mar en sangre, se convirtió en una serpiente que se tragó las varas de las serpientes de los brujos y demostró que ese era el poder más grande que incluso el mismo maligno. Bueno, ¿qué nos dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, verso 18? A sus discípulos les dice, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Apocalipsis, ya que hablábamos de Apocalipsis capítulo 12, verso 5, dice que el niño que nace de la mujer gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Entonces, el poder de Dios que estaba representado en esa vara, ahora pasó a hacerse realidad ¿en quién? En Cristo Jesús. Tanto así que tuvo el poder para perfeccionar la ley que era del Antiguo Testamento. Por eso ya no seguimos la ley del Antiguo Testamento, bendito Dios. Y por último, la jarra con el maná. La jarra con el maná, el pan que Dios le dio a comer al pueblo de Israel por 40 años, ¿sí? Ahora se hace realidad ¿en dónde? En Juan capítulo 6. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Todo aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré el último día. Pero eso viene en una promesa. ¡Ey! ¿Qué pasó? No sé, se cayó, no sé. Se desapareció, se fue en el rapto. Se fue Roberto en el rapto. Oye, él dice que no tiene iglesia, que él lee solo la Biblia, solo él, así. Híjole, entonces
Yo creo que su Biblia le ha de haber arrancado el libro de Hechos, capítulo 2, verso 47, donde dice que Dios añadía a su iglesia a todos los que habían de ser salvos. Yo creo que Claro, eso no pero tiene su Biblia. Oh, aquí está. no pudo entrar al cielo, lo regresaron, mira. Se fue en el rapto y lo regresaron. Todavía Te no era- fuiste en el rapto, Roberto, y te regresaron, ¿verdad? Te desapareciste. Y hoy se quedó frisado, mira. Se cayó ¿Me escuchan, hermano? Se me cayó el internet, discúlpenme, ¿eh? Ahora sí lo podemos ver Sí, y es que se había quedado friseado nos también. preocupamos con Franklin porque te vimos que te fuiste y dijimos, se fue en el rapto y nosotros no. Entonces, No, es que el hermano Franklin tiene mucha sabiduría, que dices, ya lo espantó. este man fíjese, tiene hermano, buena sabiduría, escucharle y si es posible preguntarle y vas a ver. No, sí, no, lo y escucho, bueno, hermano, lo escucho. entonces ya terminábamos, ¿no? Prácticamente ya habíamos terminado, ¿no? La vara de Aarón, bueno, ya habíamos hablado de la vara de Aarón. La jarra con el maná, ¿no? Eso se viene a hacer Ahí me realidad. quedé, hermano. Ahí me quedé. Okay. Sí, lo escuché todo, hermano. Uh-huh. Ok, entonces en el maná, ¿sí? Se hace realidad esa jarra con el maná del Antiguo Testamento en Juan capítulo 6. Recordemos que el Señor dice en el verso 48, yo soy el maná, ese es el verdadero pan que baja del cielo, no como el que comieron sus padres en el desierto y murieron. Pero eso no solamente son palabras de Jesús que se les acaba de inventar, porque eso viene en el libro de Isaías capítulo 25, versos del 5 en adelante, donde dice, el Señor Sabaoth está preparando para todos los pueblos, está preparando, tiempo futuro, todavía no está preparando para todos los pueblos un banquete con carnes jugosas y vinos perfectamente selectos. ¿Qué es lo que nos viene a decir el Señor Jesús en la cena? Lucas 22, 19, ¿no? Toman el pan, esto es mi carne, esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, coman de él, y después hace lo mismo con el vino. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Palabras sacerdotales, lo que hacía Moisés en el Antiguo Testamento cuando rociaba con la sangre a todos. Decía, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con su pueblo. Y Jesús decía, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Y quién llevaba esos símbolos hechos realidad en Jesucristo? María en el vientre. Entonces, estamos hablando de imágenes representativas. Las imágenes no son prohibidas en la Biblia. No existe un solo pasaje bíblico, un solo pasaje bíblico en la Biblia donde nos prohíba hacer imágenes. No hay. Lo que nos prohíbe es hacer dioses falsos o ídolos y hacer de ese ídolo o de ese Dios una representación. Eso es lo que nos dice. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Éxodo capítulo 32, con eso cierro, Éxodo capítulo 32, versos del 1 al 5, curiosamente responde Éxodo 24, del 1 al 5, porque dice que Aarón hizo una escultura de oro fundido y le dio forma de un becerro. Hasta ahí no había problema. El problema fue lo mismo que pasó con la serpiente de bronce. El problema fue cuando dice Aarón, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Ahí es donde está el problema, lo mismo que en la serpiente de bronce, porque en la serpiente de bronce dejaron de creer en esa imagen como muestra de Dios, sino que le pusieron el nombre de Nefustán. Le pusieron el nombre no de Dios, sino que lo vieron como un Dios ajeno a Yahvé. Ahí fue donde cometió el pecado el pueblo de Israel. Entonces, mi querido hermano, no hay un solo texto bíblico donde nos diga que se prohíbe hacer imágenes sino ídolos, sino dioses falsos. Porque por eso nos dice el Señor en Éxodo capítulo 1, no, Éxodo 20, capítulo 3. Capítulo 20, verso 3, perdón. No habrá para ti dioses ajenos delante de mí. Dios es el único Dios verdadero y no puede haber dioses aparte de él. Por eso lo que prohíbe la Biblia o lo que prohíbe Dios son dioses y no imágenes, mi querido hermanito. Adelante, Noé. Sí, no, claro. Okay, de hecho, ya habíamos tocado un poquito ese tema con Roberto. Tú prácticamente lo has venido a resumir todas las 3 horas que hemos estado hablando aquí con él. Tú lo has hecho en menos de 20 minutos. Un buen resumen. Yo espero que a Roberto le haya quedado claro esa cuestión de
de imágenes. Yo sabía que tarde o temprano iba a aterrizar en ese punto. Si él se fue de la iglesia fue por eso, porque él cree que tener imágenes es idolatría. El problema es que él no sabe o no le han dicho que en el Antiguo Testamento era prohibido tener imágenes. Primero, ninguna de las imágenes o ídolos, mejor dicho, ninguno de los ídolos del Antiguo Testamento hacen referencia al Dios verdadero. Ninguno. Todos eran ídolos creados por manos humanas. Y decían que esos eran sus dioses. Pero en el Antiguo Testamento Dios prohíbe a toda costa hacer imagen referente a lo divino porque Dios no se había manifestado totalmente en ese tiempo. ¿Cuál es la manifestación directamente de Dios? Cristo Jesús. Entonces, si ya Dios se ha dejado ver y ya lo conocemos, entonces sí, hoy sí podemos hacer una imagen de Dios. Y por eso hacemos imágenes de Jesús, porque ya lo conocimos, ya lo palpamos, ya, mejor dicho, Él habitó con nosotros, ya estuvo con nosotros, comió con nosotros, los comprende a nosotros. Entonces, ese Dios que era invisible en el Antiguo Testamento y que nadie lo conocía, se hace carne y habita entre nosotros. Ah, bueno, ahora ya Dios, ya lo conocemos, hoy sí podemos hacer una imagen de Dios. Y por eso tenemos imágenes de Jesús. Ahora, ¿por qué tenemos imágenes de los santos y María? Por el simple hecho que esta gente da testimonio de Cristo. Por eso nosotros queremos ser iguales a ellos y apuntando hacia Cristo. No es porque sean falsos dioses, porque yo le dije a él todavía, ¿qué recitamos en el credo? ¿Cómo arranca? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Esa es la doctrina católica. Ahora, que el hermano sea tal vez equivocado, pues bueno, no es culpa de él ni nuestra, pero sí es nuestra tarea volverlo a redil. Esa es nuestra tarea, explicarle, ¿no? Lo que él ha leído y lo que él cree. Y lo hacen bien, hermanos. Les agradezco, o sea, y el estudio que tienen, o sea, ustedes, o sea, qué bueno que ustedes tienen ese celo de Dios, hermano, porque están enfocados a las cosas de Dios y buscan, hermano, y buscan, amén, y anhelan por estar en la verdad y estar y traer a los hermanos en la verdad y dedican su canal, sus esfuerzos, su dinero. Eso, yo pienso, hermano, en mí, yo pienso que eso vale para Dios. Yo pienso que Dios se fija en las cositas, porque somos humanos, somos pecadores, somos errorcitos, pero Dios se compadece de nosotros y mira que nuestro corazón es para Él, hermano, si ahí cuenta la cosa. Ahora, escudriñando las escrituras, descubrimos más y es lo que estamos haciendo, hermanos. Amén. Les comparto estas palabras, hermanos. Ustedes estudian la palabra, estudian todo esto, consideren esto porque es palabra de Dios. Fíjense, hermanos, en Mateo 7 dice así: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Ahora en Isaías capítulo 2, versículo 20 en adelante, levanta el tema. Antes de que lea ese, no, pero hermano, yo no lo interrumpí a usted, hermano. Yo lo escuché atentamente. Claro, no, pero es que no es justo, hermano, no es justo que usted me interrumpa a mí si yo no lo interrumpí. Hermano, ahorita habla usted. Claro, sobre ese mismo Mateo, nada más le quería completar, porque léamelo desde el verso 15, hermanito, ese de Mateo 7. Me encanta Mateo 7. Ok, sí, ahorita, mire, hermano, cuando yo acabe de leer, usted habla y le doy otros 20 minutos. ¿Qué tal? Pero léame desde el 15, hermanito. Léame desde el 15. Por favor, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. Estamos leyendo la Biblia, hermanito. Estamos leyendo la Biblia. Y a mí me encantó ese tema. Yo le dejé a usted expresar lo que usted Roberto, quiso. Una pregunta. ¿Qué versículo leíste del capítulo 7? Leí a Mateo 7, versículo 1 en adelante. Versículo 1, 21 y 22. 21 leyó, 21 y 22. Frankie te dice que le hagas el favor de leer el 15, nada más. Desde el 15, desde el 15 para que vean. Pero mira, hermano, ok, está bien, hermano, pero es que el punto que yo voy a hacer aquí, ahorita lo leemos, está bien, regresamos si quiere, pero déjenme hacer mi... ¿Verdad? Dale, okay. Dale. Gracias. En Isaías capítulo 2, versículo 20 en adelante, dice, ese día, el hombre tirará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y de oro y de piedra que se había hecho para adorarlos.
y se esconderá en las rocas, detrás de las piedras, para no ver la cara de Yahvé, que da miedo o que brilla majestuosa, cuando él aparezca para hacer temblar la tierra terriblemente. No confíen más en el hombre, pues no dura más que el soplo de sus narices, ¿para qué estimarlo tanto? Ahora fíjese, el mismo día se menciona en Jeremías capítulo 16. Dice, el versículo 18, Jeremías 16, versículo 18, dice, les haré pagar el doble por su crimen y sus pecados, ya que profanaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y llenaron mi propiedad con sus abominaciones. Oh Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la desgracia. A ti vendrán a verte las naciones desde los últimos límites de la tierra y dirán, era solo mentira lo que transmitían nuestros padres, y vanidad y falta de poder. ¿Puede un hombre fabricarse sus dioses? ¿Qué va? Esos no son dioses. ¿Me entiende, hermano? Eso va a pasar el último día. Consideren esas palabras, estudienlas, hermanos, y ahí se las dejo. Adelante, Ok, hermano Frank. perfecto. Ahora sí. Gracias, El Roberto. texto de Mateo capítulo 7 que nos leyó el hermano es interesante y es muy bonito el tema, siempre y cuando lo leamos en su contexto, ¿no? Porque él nos lee el 20, el 21 y 22, ¿no? Dice, el último día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no? En aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y nos habla, y es muy bonito el tema, pero hay que leer desde el 15, porque el contexto nos habla de falsos profetas, gente que enseña cosas equivocadas a lo que ya el apóstol Pablo, Mateo, Juan, todos ya nos habían enseñado. De hecho, por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versos del 8 al 10, sea maldito todo aquel que venga a predicar un evangelio distinto. Porque el verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos os conoceréis. Aquí muchos dirán, bueno, pues es que la conducta, muchos son borrachos y todo. No, no habla de conducta, no habla de conductas morales. Vamos a ver de qué habla. Por sus frutos os conoceréis. ¿Será que pueden recoger uvas de los espinos o de los arbustos? Así como todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por sus frutos los reconoceréis. Y aquí sí es donde dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, o sea, no predicamos en tu nombre, Señor. ¿Qué es lo que dicen los testigos de Jehová? Dios nos mandó a predicar, Mateo 28, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, predicando y bautizando. No. Muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, Jehová? Y en tu nombre no echamos muchos demonios, expulsamos demonios por todo el mundo, dice, ¿no? Pentecostales sobre todo, ¿no? Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Algunos les crecen los brazos, ¿no? O se pasan de repente y tienen que regresarse. Les crecen los pies, resucitan muertos, dicen ellos, ¿no? Entonces dice, Hacen noches de milagros. claro, noche de milagros, y todo el mundo llega ahí esperando a ver Pare si de sufrir, te dice. Hoy le vamos a traer agua del Mar Rojo. claro, agua del Te Mar traen, Rojo. o sea, te traen la piedra de Río Jordán. Los pares de sufrir son así. Sí, Te traen claro. cositas, ¿no? Para que tu fe, que te exige algo palpable, sea verídica y digas, ah, sí, me están dando algo que yo puedo palpar. Pero que dice No, Hebreos 11:1, que la fe... lo del rapto, hermano, lo del rapto, eso también, eso son sueños que están muy ¿Ves? peligrosos. Exacto, exacto. Entonces, la fe del cristiano es aquella fe que va por convicción, ¿no? No veo, pero creo, como le dice Pedro a Jesús, Señor, ¿a quién más iremos si solamente en ti hemos encontrado palabras de vida eterna? ¿No? O sea, no comprendí todo lo que dijiste ahorita, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es que tú lo estás diciendo y yo te creo a ti. Correcto. Adelante, Frankie. Y entonces termina el Señor diciendo, yo os digo que no los conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad.
Pregunto entonces, ¿por qué el Señor diría agentes de iniquidad que están haciendo el mal si están predicando el evangelio, si están sanando enfermos, si están haciendo milagros, si están resucitando muertos? ¿Sabes ¿No? por qué, hermano? Ah, ¿Sabes ¿por qué? Porque no lo No sé hacen en por el nombre del Señor, no lo hacen con la doctrina del Señor. Claro, claro. Mira, hermano, te voy a Precisamente. explicar, te explico cómo está eso. Te está Le, explicando, porque ya, le cuando dice, pregunto, ¿cómo te ajá, llamas, hermanito inspector? ¿Cómo te llamas? Roberto, Robert, Ah, Roberto. Roberto, porque no me gusta mucho llamarle así como... sí, yo le dije lo mismo. Exactamente, Ok, le dije lo mismo. Dame tu nombre porque no me gusta llamarte así. sí, no, Sería sí, bueno claro. que en la próxima te pongas Roberto, por favor, para, para, Bueno, para que, es que para que la gente se dirija por tu nombre. bueno, es que este nombre de Fruit Inspector fue el que se me dio, Perdón. hermano. Ah, ok, perfecto. Tengo una pregunta, hermanito Roberto. ¿Tú crees que el pueblo de Israel tenía esculturas de los profetas? De las personas que eran santos, por así decirlo, de aquel tiempo. ¿Tú crees que ellos tenían así esculturas como nosotros, pues? Que tenían esculturas de profetas y de aquellos personajes que eran Yo pienso que sí, santos. hermano, porque ahí como menciona, ves que en Mateo 23 Jesús les dice, ustedes Exacto, levantan los monumentos de los profetas y los sabios, ¿verdad? Los Entonces, adornan. correcto, correcto. adornan, pues, sí, adornan, pues, sí, El, sí, el verso 29 dice: "Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas Construyen y adornáis los y adornan. monumentos de los ahí justos". está, Sí, yo le ahí leí Eso, el está. texto para que él comprenda, ¿no? Se lo leí. claro, eso de Ujú. adornar es Ujú. veneración, mi hermanito, porque Exacto. la veneración tiene alrededor de 32 sinónimos en los cuales se encuentra la palabra respetar, amar, cuidar, procurar, ¿no? Querer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando dice la escritura que ellos adornaban, cuidaban, Ya limpiaban, regreso, te lo dejo ahí, ya regreso, ya regreso. sí, hermanito, cuando dice que limpiaban y adornaban esos monumentos, entonces quiere decir que ellos estaban rindiendo una reverencia a esas esculturas, no por ser esculturas, no por ser dioses, sino porque representaban a aquellos profetas, aquellos hermanos mayores en la fe, por así decirlo. Ellos respetaban lo que representaba en esas imágenes, no en las imágenes en sí. Entonces, la Biblia sí nos da testimonio, hermanito, de que se puede tener imágenes y respetarlas, venerarlas, cuidarlas, ¿sí? Adornarlas, y no hay ningún problema en ello, hermanito. El problema es como cuando le leí Isaías 44. Cuando tú reconoces que una imagen, o tú ves en una imagen un Dios y te rindes en en alma y voluntad hacia esa, puede ser un objeto, una imagen, un animal o una cosa, una persona, como lo que hicieron hacer con Pablo y Bernabé, ¿no? Que decían los dioses han bajado en forma humana, ¿no? Y querían hacerles holocaustos ahí, sacrificios. Eso, ellos sí creían que Pablo y que Bernabé eran verdaderamente dioses. Esa es la verdadera adoración, hermanito. Esa es verdaderamente idolatría, la cual ya el apóstol Pablo nos habla de que la idolatría ya no es únicamente en una imagen. Eso quedó, por así decirlo, quedó atrás. Ahora nos habla de la verdadera idolatría, que es incluso mental. La avaricia es un sentimiento. La avaricia, la lujuria, la ira, la gula, son sentimientos y eso se puede convertir en idolatría, mi querido hermanito. Cuando tú pones eso antes que Dios, que tú vives solamente para para la lujuria o vives solamente para generar dinero y dinero y dinero y te olvidas de Dios, eso se convierte en tu Dios Pero y eso se fíjate, vuelve hermano, idolatría, que hermano. en Romanos nos dice que por la idolatría, dice que porque adoraron a la creación antes que al creador, por eso Dios los abandonó a que hicieran sus pasiones, hacer lo que luego no era correcto, y por eso se volvió la avaricia, la Lo que pasa, lujuria. lo que Pero pasa es fíjate, que, hermano, pero no, hermano, pero fíjate, hermano, fíjate, ahí lo que yo quería nomás aportar aquí rapidito es ajá, que por la idolatría surge el amor al dinero, la lujuria y estas cosas. Adelante, hermano. sí, lo que pasa es que en Romanos, mi hermanito, en Romanos no habla de idolatría, habla de homosexualidad. Ahí lo que nos habla es que precisamente se Habla, volvieron
se desviaron las personas e invirtieron el papel natural, que obviamente Génesis 1, 26 y 27, ¿no? Multiplicaos y llenar la tierra y creó hombre y varón, ¿no? Entonces, se volvieron, invirtieron los papeles, invirtieron la ley natural para entonces abrazarse en deseos unos a otros. Por eso dice el Señor que entonces abandonaron a Dios y entonces se... Esa no me la sabía, Franklin. Esa sí no me la sabía, te soy sincero. Dice Romanos 1:22 en adelante, jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Bueno, la versión que tengo aquí así lo dice, ¿no? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Pero aquí nos da el detalle de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Recordemos que en el tiempo de Calígula y todos esos emperadores eran perversos, se hacían orgías y hacían todo ese tipo de cosas hasta con animales, ¿no? Entonces, sigue diciendo, verso 24, por eso Dios los entregó a sus pasiones de su corazón, a una impureza tal que deshonró sus propios cuerpos. ¿En qué forma deshonró sus propios cuerpos? A quienes cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues por eso se dieron a sus pasiones infames y pusieron a sus mujeres en relaciones naturales y inviolables por otras contra la naturaleza. O sea, invirtieron el papel de la mujer y se fueron a buscar a los hombres. Así también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se quemaron en deseos ajenos. Ahí está lo que... Sí, pero fíjate, hermano, lo que dice, mira, esto habla, cubre el aspecto de los incrédulos y los que se apartan de Dios, porque habla de los paganos, porque dice que aquí todo aquel que le da, fíjate, dice así, dice, del versículo 18 en adelante empieza a hablar del tema, dice, desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. La verdad es la palabra de Dios. Sí. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se los ha manifestado. Lo que es, dice, lo que es y lo que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa, a pesar de que conocían a Dios. Fíjate, conocían a Dios. No le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles, hermano. Ahora fíjate, aquí en esta vida tenemos todo. Hay gente que le rinde culto a imágenes de reptiles, imágenes de animales y también imágenes de hombres. Se encuentran en todo el espectro. Pero aquí dice que conocían a Dios y aunque lo conocían, se entenebrecieron con su conciencia. Entonces, mira, y dice que Dios los abandonó a sus pasiones. Adelante, hermano, adelante. Sí, claro, es lo que dice aquí. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones, ¿sí? Y obviamente son personas que ya siendo creyentes o cristianas, como tú bien lo mencionas, ya conocían de Dios, conocían a Dios, y sin embargo fueron rebeldes. Por eso ves que ellos abandonaron la ley de Dios para invertirla. ¿Cómo se mira esa rebeldía? Dice que levantaron imágenes de hombres. Bueno, aquí dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y te vuelvo a repetir, como en el tiempo de Calígula, que era uno de los emperadores de hecho es el emperador más perverso que tú puedas encontrar en la historia de los emperadores, ¿sí? Aparte del emperador Nerón. César Nerón, exactamente, que mató a su propia madre para abrirle el vientre, para saber, porque él tenía la inquietud de ver dónde él había nacido, ¿sí? Y mata a su madre y le abre el vientre. De hecho, por eso viene la operación que se llama cesárea, ¿no?
Por eso de ahí viene. Entonces, pero de los emperadores más perversos que tú puedas encontrar, vas a encontrar a Calígula, es el más perverso. Hacía orgías, hombres con hombres, mujeres contra mujeres, hombres, animales, él hacía de todo, esas perversidades. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales se destruyó Sodoma y Gomorra, porque ellos llegaron a una perversión tal que incluso llegaron a la zoofilia, la pedofilia, etcétera, cualquier cosa de esas. Y que ahorita incluso, yo no sé cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero incluso ahorita hay algo que se llama la necrofilia, que es tener relaciones con los muertos. Personas vivas que tienen relaciones con muertos. Entonces, estamos ya tremendamente mal. Pero bueno, esos fueron los casos de aquella época. Por eso aquí nos dice, ¿sí? Que se entenebreció y ellos cambiaron la gloria de Dios, obviamente cambiaron esa gloria del Dios que los podía haber salvado por aquello que a ellos les fascinó, que Pero, era ok, entonces, la perversidad, pero, hermano, la depravación, hermano Franklin, y eso se volvió idolatría, hermanito. entonces, Tiene razón. este versículo es para aquellos hombres de antes y no es para nosotros. No, por supuesto que no, porque de hecho ahorita, por eso te volví a decir, ahorita no sé cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros, Sí, sí, porque pero, de o hecho sea, el yo mundo ahorita está igual. lo que te pregunto es que, o sea, que estos versos, este capítulo fue escrito para ellos y no para nosotros. Este capítulo está escrito para el pueblo de Roma, el pueblo de los romanos, ¿sí? Que Y no tiene nada que ver, y no el tiene nada que ver con evangelio, nosotros. que el evangelio se actualiza día con día. Hace 500 años esto se Pero, refería a la época de los de 500 años. sí, Ahorita lo pero, estamos leyendo y se actualiza a nuestra época. El ok, evangelio se actualiza día con día, hermanito. ok, Depende de amén, la amén. cultura en la que tú estés. Pero lo vemos que se refleja, o sea, se refleja porque tanto funcionaba para ese tiempo, funciona para ese tiempo. Dice Dios, dice Jesús, mis palabras jamás pasarán. Pero, ok, hermano, pero fíjate, ok, está bien, hermanos, les doy muchas gracias por sus aportes, por su paciencia, por recibirme, porque ustedes, se han comportado como cristianos con todo el amor que debe de ser y los admiro por ello, hermanos, y los comiendo por su celo por Dios.